autorizado. Gracias. Por Pues, nada. pues bienvenidos a todos. De verdad es que es un placer estar acá nuevamente en el Seminario Poblano de Filosofía Moderna, que como ya os hemos mencionado constantemente, pues es un intento de seguir promoviendo el estudio de la filosofía moderna, sumándonos a los esfuerzos de todos los seminarios que ya se hacen en el país, concretamente, bueno, el que quizás más nos ha inspirado de forma directa, pues es el seminario que llevan en la UNAM, justamente, y que, bueno, yo como egresado también de la UNAM, pues a mí particularmente me ha marcado, y creo que ha marcado a muchos estudiosos de la filosofía moderna, este seminario que coordina ahora la doctora Laura Benítez, que es sin duda una eminencia en el tema. Y pues el día de hoy tenemos el placer y el honor de que nos acompañe la doctora Carmen Silva, quien nos hablará de una pensadora poco estudiada, poco conocida, y que para nosotros era muy importante tener no solo a los autores canónicos, los autores que más se estudian en la filosofía moderna, Leibniz, Spinoza, Hume, Locke, que son autores muy importantes, pero que muchas veces terminamos opacando a todo este otro universo de autores que también son muy importantes, que también han influido mucho en la historia del pensamiento y que no se les ha hecho justicia. Eh, Dicho esto, me gustaría presentar de manera más formal a la doctora Carmen Silva Fernández del Campo. Me permito leer una breve semblanza. La doctora Carmen Silva Fernández del Campo es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido los cursos de Teoría del Conocimiento, Introducción a la Filosofía, Filosofía Inglesa, Historia del siglo XVII y XVIII, Textos del Renacimiento. Durante muchos años impartió un curso en la licenciatura y otro en la maestría. En los últimos 4 se ha dedicado a dar cursos solo a nivel licenciatura. Fue coordinadora del programa de maestría y doctorado de filosofía. Ha sido jurado del Premio Universidad Nacional, nombrada como por el Consejo Universitario, por 9 años de la comisión dictaminadora del colegio, además de la del PRIDE y otras comisiones evaluadoras. Es miembro del Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde su fundación hace más de 30 años, especialista en Historia de la Filosofía del siglo XVII y XVIII. Sus líneas de investigación principales son Teoría del Conocimiento, Filosofía Natural, Historia de la Medicina del Renacimiento. Ha sido tutora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, en el posgrado en Filosofía y en el de Filosofía de las Ciencias, ambos en la UNAM. Ha publicado en revistas nacionales y extranjeras, en antologías temáticas, memorias de congresos, coloquios, trabajos sobre diversos temas y autores, por ejemplo, Marsilio Ficino, Paracelso, Girolamo Francastoro, Francis Bacon, René Descartes, Robert Boyle, John Locke, David Hume. Además de publicar artículos o capítulos en libros, publica de manera constante reseñas, casi siempre en Dianoia, revista de filosofía, una de las más importantes del país, me atrevería a decir. Los temas de estudio van desde la teoría del conocimiento, a la filosofía natural, a la historia de la medicina. Ha participado en varios proyectos de investigación. El primero en 1996, del penúltimo fue y es corresponsable de 2014 a 2016, y del último se encuentra en curso. Ha formado parte de estos proyectos como corresponsable o participante con sede en el Instituto de Filosóficas o en la Facultad para el Colegio de Filosofía y el de Pedagogía. Pues sin más, yo le cedo la palabra a la doctora para no quitarle más tiempo. Buenos días, Roberto. Principalmente, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario poblano de filosofía moderna. Siempre es muy grato compartir y colaborar con colegas que se dedican a la filosofía moderna.
Al auditorio le explicamos que no tenemos el video, no hemos puesto el video activo en este momento porque ¿qué digamos? La potencia o no sé, el internet no es tan confiable, es inestable y puede interrumpir la sesión. Entonces, para garantizar que no tengamos interrupción alguna, por eso tenemos el audio exclusivamente. Entonces, bueno, le doy las gracias al coordinador del seminario, a Roberto, por la invitación, generosa invitación, y a todos los presentes por su asistencia, y espero que esto que les voy a leer ahora a continuación resulte de interés y de su agrado. ¿Ok? Muchas gracias. Damos inicio. Émile de Duchâtelet, una ilustrada relegada a la sombra. Orígenes y vicisitudes. Émile Gabriel, nació el 17 de diciembre de 1706. Fue la hija de Luis Nicolás Barón de Betruil y Gabrielle Anne de Furly. El padre ostentaba altos cargos en la corte de Luis XIV, por ejemplo, lector de Su Majestad y conciliador e introductor de los embajadores. En otras palabras, ella perteneció a la nobleza y fue la menor de 3 hermanos, René Alexander y Charles Auguste. Sobre esto último, Frank Hamel comenta algo interesante, que es lo siguiente. En esa época, el nacimiento de una hija era inevitablemente una desilusión para los padres, ya que una niña no podía añadir nada a la gloria de la familia. No podía transmitir el nombre de su padre, tampoco ganar nuevas glorias en las batallas o en la diplomacia. Por todo ello, su nacimiento dejó indiferente a su padre y a su madre un poco sentida. Pero los padres de Émile se equivocaron, pues ella sí añadió nuevas glorias a su nombre, en realidad al de su marido, pues de no ser por ella, no sabríamos nada de él. Émile du Châtelet fue una persona tan compleja y contradictoria como cualquier otro ser humano. Sin embargo, para hablar sobre ella, necesitamos mostrar, percibir, percatarnos primero de un conjunto de contrastes, pues se movía fluida y felizmente entre la ópera, la corte, el teatro, las mascaradas, el casino, los cafés y el estudio serio y comprometido. Es decir, podía vivir plenamente la diversión intensa y absoluta y pasar luego sin pesar alguno a la concentración y dedicación que requiere el estudio, al cual también se entregaba día y noche como única diversión. En palabras de Hamel, ella tenía 2 intereses absorbentes, el amor y el trabajo. Émile du Châtelet, una mujer típica del siglo XVIII y mucho más que eso. Es el subtítulo de esta sección. Para una mujer de su tiempo y posición social, solo existían 2 alternativas, el convento o el matrimonio. Émile fue enviada al primero con fines educativos y también porque su madre quería alejarla por un tiempo mientras crecía. Además, sus padres tenían que arreglar un convenio matrimonial. El 12 de junio de 1725, Émile se casó a la edad de 19 años con el marqués Florent Claude de Châtelet-Lomont, casamiento arreglado. Su esposo pertenecía a una antigua familia originalmente rica de la zona de Lorraine, y como era de esperarse en un matrimonio acordado, entre ellos no había intereses comunes y además él era 10 años mayor que ella. Al principio del matrimonio, el marqués servía como gobernador en la provincia de Semur, en Auxerre, perdón, mi francés es horrible. Posteriormente se incorporó al ejército, decisión que lo obligó a moverse constantemente, por lo que pronto acordaron vivir separados. Tuvieron 3 hijos, Gabrielle Pauline, Florent Louis, María y Víctor Spirit. Este último murió siendo niño. Hamel comenta que el marido se aburrió pronto de Émile, lo que en esa época de clase social significaba que permanecerían casados, pero cada quien podía tener los amantes que deseara. Los de ella fueron varios, pero no hablaremos de ellos, sino solo de uno en particular, Franz Maria Arouet Voltaire. Esta relación transformó su vida en el ámbito que aquí nos interesa exponer, es decir, su trabajo. Aunque Émile amaba a sus hijos y era tolerante, no tenía una idea muy clara de qué hacer con ellos. Los nobles no solían cuidar ni educar a ellos mismos.
Sin marido en casa y con los hijos atendidos por nanas e institutrices, ella encontró libertad y gracias a ello descubrió nuevas pasiones que determinaron su vida: la filosofía y las matemáticas. Esta pasión por el conocimiento es la que marca la diferencia entre la vida de Emile y la de sus contemporáneas, pues ella no se limitaba a buscar amantes o ser la amante de uno u otro personaje, sino que quiso conciliar el reto intelectual con la relación amorosa, lo cual era toda una novedad en cuanto a la naturaleza de las relaciones entre hombres y mujeres. Tal hazaña la logró con Voltaire, quien fue el único de los hombres con el que logró tener una relación en la cual lo intelectual tuvo un valor reconocido, apreciado y valorado. En otras palabras, su pasión la convirtió en una mujer completamente excepcional para su tiempo, pues además de la búsqueda del amor, Emile vivió otra pasión igual de grande, y fue su interés, dedicación seria, constante y paciente en las matemáticas y en la filosofía especulativa o metafísica, y natural o física. En palabras de Hawkins, Madame du Châtelet quedó cautivada por la nueva ciencia y por ello inició en 1734 estudiar con Maupertuis y con su joven ayudante de la academia, Alexis Clairaut. Según Margaret Alick, el matemático y su ayudante antes mencionado, eran quizás los únicos newtonianos de la Academia de Ciencias en ese momento, en la que la mayoría continuaba siendo fiel al cartesianismo. Frank Hamel afirma que su padre le enseñó latín a Emile, lengua que ella dominaba, pero también conocía y podía leer a los grandes autores en inglés y español, entre otros idiomas, inclusive conoció el griego. Voltaire comenta que él la instruyó en el inglés, pero es probable que ya lo leyera desde antes. Obviamente, otra de sus habilidades y pasiones fueron las matemáticas. Estas las aprendió con uno de los grandes de la época que ya mencionamos, Maupertuis, y parece que Emile también tenía cierta sensibilidad para la música, por lo que su talento se desplegaba hacia todo tipo de idiomas y lenguajes, fueran lenguas muertas como el latín o el griego, modernas como el inglés, fuera el lenguaje matemático o musical. Además, como veremos más adelante, tanto el dominio del latín como el de las matemáticas serán cruciales para su futuro inmediato. Antes de hablar de los trabajos y aportaciones de Madame du Châtelet, consideramos que es importante introducirnos primero en el contexto intelectual de la época en la que vivió, y en particular en la figura de Voltaire y la influencia que tuvo este pensador sobre los filósofos franceses de su tiempo. Nadie pondrá en cuestión que él fue uno de los autores intelectuales más importantes de la Ilustración francesa. Por ello, resulta evidente apreciar la influencia que ejerció en Emile, su discípula y amante. Pero la historia no es tan sencilla. Obviamente la opinión de Voltaire era valiosa, tanto para ella como para muchos otros, ya que en efecto él fue el líder del movimiento, o uno de los líderes, perdón, del movimiento ilustrado. Sin embargo, Madame du Châtelet también recibió y aceptó otras influencias, de tal forma que no la podemos reducir a una simple seguidora de Voltaire o un satélite de este. Como veremos posteriormente, ella tenía ideas propias, pero todo esto quedará aclarado cuando hablemos sobre sus investigaciones y publicaciones en las siguientes páginas. En pocas palabras, la intención de este trabajo es trazar unas líneas sugerentes a modo de proporcionar un retrato de la persona y la obra de Emile du Châtelet. Sin embargo, antes de ello, consideramos que es necesario hablar e incorporar algunos ingredientes indispensables que nos permitan trazar unas líneas en forma más nítida. Voy al siguiente subtema: siglo XVII y la Revolución Científica. Una de las cuestiones más interesantes sobre el contexto intelectual de la marquesa de Châtelet, y que aquí queremos resaltar, es la tesis de que los historiadores de la filosofía y de la ciencia sostienen actualmente, cuando afirman que los ilustrados creían que la revolución científica, originada en el 17 con Galileo, Descartes, Kepler y Newton, no había terminado aún. Para ellos, el fenómeno seguía en proceso, y el proyecto ilustrado consistía fundamentalmente en continuar la revolución siguiendo los lineamientos planteados por el filósofo natural inglés. Esta idea
La expresa claramente Hawkins con las siguientes palabras: el siglo XVII, inició la revolución, el XVIII debe terminarla o concluirla. Dentro del proyecto ilustrado, Newton era la figura guía, el modelo, el héroe. Por ello Hawkins comenta la relevancia que tenía proseguir con su obra, para de esa forma concluir finalmente la revolución científica en el XVIII. Las palabras de Hawkins sobre esta cuestión son las siguientes. Cito: la manera obvia en la que podía progresar la filosofía natural es completando el programa de investigación de Newton, utilizando sus métodos. Por ello, la ciencia de la ilustración será newtoniana y la filosofía no será más que la del newtonianismo. Fin de la cita. Siguiente sección. La influencia de Voltaire en la ilustración. Para aproximarnos un poco más a Madame du Châtelet, hablaremos ahora brevemente sobre Voltaire, y para ello nos apoyaremos en el artículo de Carlos López Bertrán, titulado Los límites de las ciencias, Voltaire y la revolución científica, en el que el autor ofrece una serie de sugerencias y señalamientos muy interesantes, basándose en las cartas filosóficas y que nos permitirán comprender la verdadera relación entre Voltaire y los ingleses, en particular entre Newton y Locke, ya que en estas Voltaire expresó un conjunto de cuestiones que valoró y atesoró durante su exilio en Inglaterra, con el fin de transmitirlas a sus compatriotas. En particular, ahí trata sobre los avances en la política y la ciencia del Reino Británico, pero además, como afirma Hawkins, parece que una de las finalidades de esta obra era proponer el proyecto ilustrado de concluir la revolución científica que ellos consideraban en proceso. No es además recordar que para lograr esta tarea era necesario ajustarse lo más posible a los lineamientos epistemológicos propuestos por los ingleses, principalmente los de Newton. Resulta interesante mencionar, además, que López Beltrán señala que la importancia de Voltaire no se encuentra en haber descubierto a Newton para sus compatriotas, pues esto es falso, ya que, como afirma el autor, ya Fontanelle y Maupertuis, entre otros franceses, estaban bien adentrados en la ciencia y polémicas newtonianas antes de las cartas filosóficas, que es la obra de Voltaire. López Bertrán quiere enfatizar el impacto, la onda expansiva que Voltaire generó en su defensa de la filosofía inglesa, y lo expresa en estas palabras. Cito: Voltaire se percató muy pronto y con nitidez de algo que solo en el siglo XX se ha vuelto casi obvio, que los cambios en la forma de producir y validar el conocimiento sobre el mundo natural que la adaptación del mecanicismo y empirismo produjeron, exitosos como resultaron, conllevaban transformaciones culturales, éticas y políticas de gran magnitud que rebasaban las ciencias. Siguiente sección. Émile du Châtelet y Voltaire. Hamel considera casi imposible juzgar a Madame du Châtelet de manera independiente de Voltaire, ya que sus vidas e intereses fueron comunes. Aun así, creemos que vale la pena preguntarnos quién fue la gran amiga del filósofo. Antes de hablar sobre ella directamente, cito a continuación uno de los pasajes más elogiosos de Frank Hamel sobre Émile du Châtelet. Veamos. Dice Hamel: poco de los grandes hombres han contado con la compañía de una mujer en términos tan equitativos. Ni Goethe, Chateaubriand, tampoco Mirabeau ni Balzac amaron a una mujer con la mitad de las cualidades en común entre ambos. Voltaire y Émile fueron esencialmente intelectuales y egocéntricos. Los dos poseían una energía nerviosa muy abundante. Los movía la búsqueda del conocimiento y la verdad, una pasión por producir, por causar un efecto. Eran muy grandiosos para someterse a las leyes hechas por los hombres y mujeres. Ambos deseaban entender las leyes de la naturaleza y escribir sobre ellas para iluminar a otros. Estas eran algunas de las características que los unieron. Por otra parte, sus diferencias eran marcadas. Voltaire era más imaginativo, original y propositivo. Madame du Châtelet, en cambio, era más perseverante,
metódica en su pensamiento. De la cita. Siguiente sección. Madame du Châtelet, su pasión por las matemáticas y su encuentro con Voltaire. Émile y Voltaire se conocieron desde que ella era una niña. El filósofo era amigo de su padre. Varios años después y este será un momento decisivo en sus vidas. Tal suceso coincidió con la publicación de las Cartas Filosóficas de Voltaire, obra que según varios especialistas determinó su relación, sumado el hecho de que el marqués de Châtelet se incorporó al ejército. Por ello, Hawkins afirma que en 1733 ella unió fuerzas con Voltaire como su amante, pero también seguramente como su compañera en la ciencia y la literatura. Voltaire, por supuesto, se convirtió en la figura literaria de la Ilustración ya en 1734, en 1734 publicó sus Cartas Filosóficas, el libro que apuntaló su carrera. Fin de la cita. Como comentamos anteriormente, esta obra es el resultado del exilio del filósofo francés en Inglaterra. Ahí habla de lo avanzados, tolerantes y libres que son los ingleses, y por tanto la sociedad inglesa en su conjunto. Pero también critica a la sociedad francesa por retrógrada, en contraste con el reino de Inglaterra. Esta es la razón por la que fue censurado y se le exhortó a dejar París o ingresar de nuevo en la Bastilla. Por otra parte, además de todos los avances sociales que él percibió, también encontró en Newton al verdadero científico. En otras palabras, esta obra, no solo es una crítica contra la sociedad francesa, sino contra su ciencia. Sin embargo, las Cartas Filosóficas tienen, entre otras muchas cualidades, además de cuestionar las instituciones francesas, la de ser una introducción a la filosofía de Newton. Entre la Bastilla y el exilio de París, Voltaire y Madame du Châtelet optaron por retirarse al castillo de Cirey, que pertenecía a la familia del marido de Émile. En su retiro se dedicaron al estudio de la filosofía natural y la literatura. Margaret Alick subraya que Émile influyó en el desarrollo intelectual de Voltaire, lleva al terreno de la ciencia. La relación de Émile y Voltaire perduró 20 años, hasta la muerte de ella. En el castillo de Cirey se dedicaron a trabajar intensamente. Ella trabajó principalmente sobre la metafísica y la física de Leibniz, las matemáticas avanzadas, la geometría y la física de Newton. Inclusive montaron un laboratorio experimental. Escribió varias obras en Cirey. A continuación leemos un pasaje de Hawkins en el que menciona algunos de los más asiduos visitantes del castillo. Además de Maupertuis y Clairaut, Madame du Châtelet y Voltaire tenían muchas otras visitas importantes, incluyendo a Francisco Algarotti, quien se encontraba en ese momento trabajando una versión de la óptica de Newton, titulada El newtonismo para las mujeres, pero esto está en italiano, para damas. Trabajo que llegó a convertirse en una versión más popular dentro de las popularizaciones de la filosofía de Newton. En este pasaje de Hawkins, ya concluimos el pasaje, nos habla de algo muy interesante sobre el tipo de visitas ilustres que recibían Voltaire y Émile en Cirey. Su castillo era una especie de centro de investigación alternativo en el que se reunían algunos de los grandes matemáticos y geómetras de la época, pertenecientes a las academias científicas de París o cualquier otro lugar importante. Sin embargo, al castillo no eran convocados por ser miembros de tal o cual academia. El motor de sus reuniones era la pasión que compartían por la nueva ciencia, a saber, la newtoniana. Su interés común era apoyarla como la única alternativa válida frente a la filosofía natural cartesiana. Con trabajos muy serios como el de Maupertuis, quien demostró que la física de Newton era la adecuada, pues con ella era posible comprobar correctamente cuál era la forma de la Tierra. Dicha investigación fue en parte el resultado de la aplicación de la mecánica newtoniana y de una expedición a la Laponia. La figura de la Tierra fue publicada en 1738, las Cartas Filosóficas de Voltaire en 1734,
Elementos de la filosofía de Newton, de Voltaire y Madame de Châtelet en 1738, versión divulgadora que no requería del dominio de matemáticas avanzadas y por último, el proyecto del libro de Francesco Algarotti, que citamos líneas arriba, titulado El Newtonianismo per Dame, que inicia en 1735. Sobre esta obra nos llama la atención de manera especial que es evidente la existencia de varios intentos científicos de divulgación, además de versiones resumidas y accesibles de la filosofía de Newton, con el fin de generar una aceptación unánime de la filosofía del revolucionario físico inglés. Sin embargo, esto no pareció suficiente, aunque incluso se creyera necesario incorporar a las damas a este movimiento intelectual. Investigaciones y publicaciones de Émile Châtelet. En Cirey, Émile tenía su propio laboratorio experimental, una biblioteca con miles de volúmenes, telescopio, microscopio y diversos aparatos científicos. Trabajó e investigó sobre muy diversos temas. De sus estudios, algunos se publicaron y otros no. Sin embargo, la lista que presentamos a continuación muestra una amplia gama de intereses. Como veremos, algunos trabajos los realizó en solitario y otros en coautoría con Voltaire u otros colegas y amigos. El conjunto completo nos muestra de manera incuestionable el dominio de varios idiomas y además de una mente inquieta y aguda, la apertura intelectual de esta honorable representante de la Ilustración francesa. Afortunadamente tenemos acceso a muchos de sus trabajos, no publicados en vida, debido a que ella presenció su muerte. Por ello, Émile guardó todos sus papeles en la Biblioteca Real de París. Entre esos documentos se encontraba la que se considera una de sus obras más importantes, la traducción de los Principia de Newton. Obras científicas publicadas en vida póstumamente. En 1738, Émile publica Elementos de la filosofía de Newton, los elementos de la filosofía de Newton. Uno de los trabajos que, según los especialistas, realizaron conjuntamente Voltaire y Émile, una vez establecidos en el castillo de Cirey. El libro aparece como propio de Voltaire, pero en el prefacio el autor aclara que es el resultado de un proyecto conjunto. El objetivo de la obra es introducir a los lectores franceses las teorías de Newton sin necesidad de un dominio de matemáticas avanzadas. En 1740, Madame Châtelet publica Lecciones de Física, obra originalmente escrita para apoyar a su hijo en el conocimiento de la física. Además, esta obra también tiene como objetivo explicar la filosofía natural de Leibniz al público francés. Por otra parte, cabe señalar que la obra misma evidencia que Madame de Châtelet inicia su investigación en filosofía natural primero con la filosofía de Leibniz, la cual nunca abandonó del todo. Hawkins comenta sobre esta obra lo siguiente: un libro que, más que ningún otro, esparció las ideas leibnizianas en Francia. Según Hawkins, Émile adoptó de la física leibniziana la vis viva, a la cual nunca renunció. Esta cuestión la aceptaban y aprobaban otros matemáticos leibnizianos o no, y el mismo Maupertuis, quienes incluso se distanciaron del rechazo de Voltaire a todo lo ajeno a Newton. La aceptación de ciertas tesis leibnizianas por parte de Madame du Châtelet y que Hawkins menciona es muy interesante porque nos demuestra cómo Émile Gabriel no solo estudió a Leibniz, sino que escribió un libro que cumplió la función de dar a conocer las ideas del filósofo prusiano en Francia. Por otra parte, esto también nos sugiere cuestiones importantes. La primera estriba en la gran repercusión que tuvo esta obra, gracias a la cual podemos afirmar que fue uno de los primeros trabajos importantes hoy desconocido, pero que en su momento las instituciones de física cumplió la valiosa tarea de difundir por primera las ideas de la física de Leibniz en francés.
La segunda cuestión es el solo hecho de estudiar a Leibniz y aceptar ciertas de sus tesis denota en Emile una libertad e independencia de pensamiento frente a Voltaire, quien era un newtoniano, casi dogmático. Esta segunda cuestión me parece muy importante porque es un rasgo claro de la autonomía intelectual de Emile frente a su amigo. Además también nos indica que Emile se encontraba más inmersa en los debates científicos que Voltaire, cuya arena era realmente la literatura o la literaria. En 1737, Madame du Châtelet publica el ensayo titulado Disertación sobre la naturaleza del fuego, naturaleza y propagación del fuego, trabajo que presentó ante la Academia de Ciencias para su dictamen. El origen y razón del trabajo fue un concurso al que convocó la Academia sobre la naturaleza del fuego. Originalmente, Voltaire y ella enviaron un trabajo conjunto, pero al final lo presentaron en forma separada y ninguno ganó el concurso. El ganador fue el matemático Leonard Euler. El premio para ellos fue la publicación de sus ensayos. Un hecho muy importante es que la Academia publicó el ensayo de Emile, aunque a las mujeres les estuviera vetada la entrada como miembros, inclusive como oyentes. Por tanto, este ensayo es el primer trabajo publicado por la Academia de Ciencias de París escrito por una mujer. Después de 1738, Emile continúa sus estudios de matemáticas avanzadas por varios años, ya con el proyecto en mente de traducir los Principia de Newton del latín original al francés. En 1749 concluye la traducción del Principia Matemática de Newton, la cual se publicó en 1759, 10 años después de su muerte de Emile. Esta traducción tiene un enorme valor porque ella, Madame du Châtelet, incluyó tanto un estudio introductorio como comentarios, gracias a lo cual esta versión no es un libro más de divulgación, sino una obra completa y para especialistas, o por lo menos aquellos que tenían conocimiento de matemáticas avanzadas y física. Con esta traducción de los Principia Mathematica, Emile aportó su grano de arena al proyecto ilustrado al verter al francés la obra fundamental del héroe de la Ilustración francesa. Vale la pena mencionar que esta traducción continúa siendo una versión autorizada actualmente en francés. A pesar de lo expuesto, Frank Hamel sugiere que Madame du Châtelet no aportó nada propio y original a la ciencia de su época. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, su trabajo fue valioso y reconocido en su momento, además de estar vigente la traducción de los Principia hasta nuestros días. Nosotros sí creemos que su labor fue importante. En primer lugar, la traducción de Newton al francés fue fundamental para el proyecto ilustrado, como hemos explicado anteriormente. Supongo que esto en sí mismo tiene un gran valor, pues al traducirlo a una lengua moderna, la obra de Newton pudo ser leída, por un público mayor que en su versión latina, lengua de especialistas, catedráticos y letrados. En segundo lugar, es indispensable recordar que Emile no solo dominaba el latín, también las matemáticas, lo cual agrega un valor extra a la traducción. En tercer lugar, y por si fuera poco, ella fue la persona que intentó editar por vez primera una versión completa, no general ni abreviada o introductoria de los Principia. Su empeño era tan serio que solicitó la ayuda de un joven geómetra de la época para garantizar al lector y a ella misma que su versión era importante. El nombre del ayudante es Alix Claude de Clairvaux. Por otra parte, la lista de trabajos y proyectos de investigación que leímos anteriormente, es claro que Emile du Châtelet era una de las savants de su época, y en áreas nada triviales como son la física y las matemáticas. Aunado a esto, recordemos que fue ella la que publicó los libros que
que propagaron las ideas de la filosofía natural de Leibniz al francés. Y por último, habría que considerar que su artículo sobre la naturaleza del fuego es original y que incluso ciertas fuentes es un trabajo pionero sobre el estudio del calor. Por otra parte, además de las obras ya mencionadas, encontramos escritos sobre óptica, lingüística y el tema de la naturaleza del libre albedrío, de los cuales enlistamos algunos a continuación. Discursos sobre la felicidad, examen del Génesis, examen de los libros del Nuevo Testamento. Son ensayos de carácter no científico y parecen, por su tendencia, haber sido tratados en forma conjunta con Voltaire. En esta lista es necesario agregar dos traducciones importantes: Edipo Rey, la tragedia de Sófocles, que tradujo del griego al francés, la traducción de la fábula de las abejas de Mandeville del inglés al francés, quien, según comentan los especialistas, la inicia en 1735. Para finalizar esta sección, cito al mismo Hamel, quien en el siguiente pasaje reconoce el alto nivel intelectual de Émile du Châtelet. Dice Hamel: la importancia de su lado intelectual es muy grande, pues le permitió moverse en la sociedad de hombres muy intelectuales, además de Voltaire. El pequeño grupo de matemáticos que eran sus amigos incluían a Maupertuis, Clairaut, Corning y Bernoulli. La reputación de Madame du Châtelet era reconocida. Era una persona trabajadora, apasionada e infatigable, y ayudó a esparcir ciertas ideas nuevas que tomaron los científicos y filósofos franceses de su momento. Además de concluir, transcribió a continuación una serie de frases proferidas por Voltaire a la muerte de Émile y citadas por Hamel. ¿Sí? Perdón, antes de concluir yo mi lectura, transcribo a continuación una serie de frases proferidas por Voltaire a la muerte de Émile y citadas por Hamel. Voltaire dice lo siguiente: no solo he perdido a un amante, he perdido la mitad de mí mismo, el alma de la que la mía propia estaba hecha, una amiga durante 20 años. Fin de la cita. Y la siguiente: he perdido mi amiga ilustre y estoy desesperado e inconsolable. Fin de la cita. Comentario final. Por lo dicho anteriormente, es claro que Émile tenía un alto dominio de las matemáticas, la geometría y la física de su tiempo, que fue amiga de los grandes de su momento en estas áreas, como ya lo mencionamos. Y algo que quiero agregar ahora es que habrá que poner en perspectiva que ella tuvo la intención de conciliar y tomar lo mejor de la física de Leibniz y de Newton, cuestión en sí misma, me parece una novedad y una aportación muy loable. Muchas gracias.